David Patiño Oviedo es un exfutbolista profesional que tuvo una fructífera carrera en nuestro país, ya sea a nivel clubes y en selección nacional. Saliendo de la cantera Puma fue parte clave del mejor Pumas en la historia, aquel equipo campeón de la temporada 1990-1991 y que aplastó a los rivales de principio a fin. Además de la universidad, Patiño tuvo paso por Rayados y Pachuca, consiguiendo 2 torneos locales en su palmarés, además de una Liga de Campeones de la CONCACAF y una Recopa de CONCACAF. Debutando en Pumas y desempeñándose como jugador de la UNAM por cerca de 8 años, David conocía a fondo las características del jugador de Pumas, tanto físicas como mentales, el arraigo a la universidad, los valores del equipo y la garra característica de este club. Compartiendo vestidor con jugadores como Luis García, Ricardo Ferretti, García Aspe o Jorge Campos, por mencionar solo algunos, Patiño se mantuvo siempre como un jugador rentable en su posición, pero de bajo perfil para los aficionados del equipo, manteniéndose lejos de los reflectores y el renombre de las estrellas de la plantilla. David nunca gozó de la máxima popularidad entre los aficionados Pumas, no por su desempeño en el club y selección nacional, sino por su personalidad reservada. Siendo un Puma de origen y conociendo a profundidad la idiosincrasia universitaria, además de ser un referente de Pumas en la década de los 90, era de esperarse que algún día llegase al banquillo del Pedregal, tal y como lo hicieron algunos de sus compañeros, como Ricardo Ferretti, Miguel España u otros referentes como Hugo Sánchez, Joaquín del Olmo y en la dirección deportiva García Aspe. David inició su carrera como estratega en el lejano 2007 y en 10 años de carrera tuvo experiencias poco fructíferas en equipos como Monarcas, Mérida, Veracruz, Atlante y en la filial de Pumas, Pumas Morelos. Por otro lado, desde la apertura 2016, Pumas iniciaba una reestructuración directiva y deportiva, dejando de lado el último técnico que hizo jugar al equipo de gran forma, así como gran parte de la plantilla, en su mayoría conformada por extranjeros de importantes sueldos. Guillermo Vázquez Jr. se hacía a un lado y en su reemplazo llegaba un inexperimentado Juan Francisco Palencia, exjugador universitario muy querido en el club, pero pésimo estratega, y junto con él llegaron incorporaciones como Abraham González, Saúl Berjón y la salida de la leyenda Darío Verón y los muy queridos Gerardo Alcoba, Matías Britos, Ismael Sosa, entre muchos otros. Entre esta reestructura con Palencia al frente, el equipo terminaría goleado por Tigres en cuartos de final de la Apertura 2016, penúltimo lugar del Clausura 2017, goleado por Tigres en los cuartos de final de la Liga de la CONCACAF. Con estos pésimos resultados, la afición pedía la cabeza de Palencia a menos de un año de asumir el cargo, exjugador que sin salir de cantera se sentía completamente identificado con el equipo, sus valores y formas, además de la garra que se tenía que demostrar en el club. Sin embargo, todo el cariño de la afición se volvía en su contra al asumir a Pumas, sin gran experiencia en primera división o cualquier otro equipo en México, y recibiendo las quejas a través de un solo grito uniforme, que rezaba: fuera Palencia, fuera Palencia. Para la Apertura 2017, Juan Francisco dejó el puesto como técnico después de solo 6 fechas, sumando 6 puntos de 18 posibles y cayendo nuevamente ante equipos como Tigres, América y Monarcas, este último en Ciudad Universitaria y siendo el último clavo de su ataúd, consiguiendo asimismo su despido. A mitad de este torneo, la directiva optó por Sergio Egea como entrenador interino, o él mismo optó por sí mismo, pues ya fungía como vicepresidente deportivo. El estratega argentino, con pésimos rendimientos en su carrera, y que en Pumas era más recordado por ser asistente de Hugo Sánchez desde el año 2001 y hasta el 2005. Esta decisión fue duramente criticada, pues por su posición en el equipo parecía relevar a Palencia e imponerse a sí mismo, como diciendo: quítate Palencia, yo lo sé hacer mejor. Básica, después pasé a la dirección deportiva del primer equipo y ahora llego como entrenador, pero yo nunca pensé en llegar había mucho que hacer en Fuerzas Básicas, creo que estamos haciendo un gran trabajo. Estamos creciendo de a poco y bueno, ha surgido esto y hay que afrontarlo. Estaba muy feliz, muy realizado. Me toca esto y bueno, como empleado del club tengo que poner el hombro y ayudar y colaborar en lo que me piden. ¿Es la decisión correcta el traer a Egea como técnico?
Ya lo veremos en los partidos que vienen. Silencio sepulcral. Ético. Se hace en la radio, sí. Creo que si él estaba cumpliendo una función como director deportivo... Su función era tener una alternativa rápidamente. Exactamente. Él debía encontrar tal vez en David Patiño, Leandro Augusto... Pero Patiño forma parte del grupo de Palencia, ¿no? No sé, Beto. Es lo normal que salgan ambos. Pero él asumir un puesto de entrenador, para mí... El dice, no, yo estaba muy contento, pero es que no se haga, está feliz de ir abajo. Bueno. El argentino dirigió apenas 5 partidos y perdió 4, únicamente consiguiendo un empate ante las Chivas y siendo relevado tras la goleada 4-1 que Cruz Azul le dio a Pumas. Sergio continuó la pauta de toda su carrera como técnico, o sea, entregar pésimos resultados, y apareció el nombre de David Patiño como plan B, nombre que, como ya hemos repasado, tuvo continuidad como primer estratega desde el 2007 hasta el 2013 y formaba parte del cuerpo técnico de Juan Francisco Palencia. Sería este nombre que el de los pocos días fue nombrado como entrenador sustituto, situación al que David nombraba un sueño hecho realidad y para el cual dijo también se sentía preparado, aunque sus resultados decían todo lo contrario, eso sí, apelando a su origen puma y su conocimiento en lo que esto significaba. Porque tengo los recursos que le puedo dar al equipo para equilibrar los partidos, para ganarlos, porque soy de la institución, porque conozco los valores que hicieron grande a Pumas y porque vamos a hacer que el equipo retome lo que lo hizo grande en décadas pasadas, que es precisamente el espíritu universitario, la garra, el corazón. Y otra palabra que no la voy a decir aquí. Los resultados de David tampoco fueron fructíferos, incluso peores que los de Paco y apenas superiores a los de Egea, sumando apenas 3 puntos de 18 posibles con 3 empates y 3 derrotas. La más trágica ante el muy modesto Puebla, cayendo 3-0 y poniendo en tela de juicio la decisión de ratificar a David para el próximo torneo. Con estos resultados, el equipo terminó último de la tabla general y repetía lo sucedido en el año 2013. Con solo unas pocas semanas de trabajo y un equipo muy desbalanceado, Patiño presentó una nueva cara a los Pumas para el torneo Clausura 2018, con pocas bajas y también pocas incorporaciones. Entre ellas contamos las salidas del central Gerardo Alcoba y el delantero chileno Brian Ravelo, siendo reemplazados por jugadores como Alejandro Arribas y Matías Alustiza, ambos de avanzada edad para el fútbol profesional en México, manteniendo prácticamente la misma base de jugadores del semestre pasado y complementando de mejor forma para el motor del equipo, o sea, Nicolás Castillo. En el primer torneo completo de David Patiño, los universitarios llegaron a sumar 24 puntos, colocándose como séptimo lugar general con un equipo muy modesto, muy limitado y totalmente dependiente de un solo jugador, el delantero chileno y camisa número 30, Nicolás Castillo. En este torneo destacaron las victorias de Pumas a Tigres en Ciudad Universitaria, pero también las caídas ante equipos como León 3-0 y Xolos 4-1, incluyendo, claro está, la caída 4-1 en Ciudad Universitaria ante las Águilas del América, situación que se dio en los cuartos de final de ida y que prácticamente terminó eliminando desde la ida a los inexperimentados Pumas de Patiño. Sea como sea, el ídolo noventero hizo jugar de mejor forma a jugadores limitadísimos como Quintana, Saldívar, Andrés Siniestra o Arribas, por dar un ejemplo, llevando casi el mismo plantel que Palencia paseó por el último lugar, 2 torneos consecutivos a los cuartos de final y 1 a las semifinales del campeonato. Previo a la apertura 2018 en pleno verano, el equipo cambia nuevamente la plantilla y se despide del chileno Castillo, de Jesús Gallardo y del defensa Luis Fuentes, claro, además del Cubo Torres, que fue un jugador de cero relevancia. Además de las incorporaciones de Malcorra, Iturbe, Martín Rodríguez, Rosario Cota y Charly González, una de mayoría de jugadores fracasados en otros equipos, salvo lo de González, el equipo parecía debilitarse al frente, puntualmente con la salida de Castillo, que sería suplida por Felipe Mora. Madre santa. Patiño ya tenía el voto y confianza de los aficionados y se sabía de sus capacidades, pero hablamos de que cara a la apertura 2018 tenía prácticamente un nuevo plantel y con ello mucha incertidumbre de lo que sucedería en el torneo, situación que recalcaba la prensa nacional. Nada como
como para voltear a ver a la universidad. No, la verdad es que no. Bueno, También es Mora, una incógnita. González, Iturbe, Malcorra. Algunos jugadores de Cruz Sí, Azul. pero pues de todos esos que llenamos. Martín Rodríguez. El No, a problema ver va a si estar- despiertan. A lo mejor en Pumas despiertan, ¿no? El problema va a estar a la ofensiva, ¿no? Porque ¿quién va a ser el hombre gol? Nico Castillo era el que se cargaba al equipo al hombro cada partido, cada vez que podía. Y después, ¿quién es el referente en ataque? Pensar de Lo que estuvo entraste arañando la liguilla, que puedas disputar el segundo o tercer lugar de la tabla general para poder meterle, Lo ¿no? mismo decíamos el torneo anterior, cuando empezaba decíamos Pumas va a ser la gran decepción y arrancó muy bien, ¿se acuerdan? Las 6 Como líder. primeras fechas Yo fue América y líder. Cruz Azul los veo liguilla. Sí, sí. Pumas ahí 10, 11, Ahora, 8, ¿a quién 9, ves tratando mejor? de ver. ¿A Pumas? Llegado la apertura 2018, iniciamos en el Luis Pirata Fuente y ante el Tiburón, partido abierto para ambos bandos y con la mayoría de refuerzos jugando como titulares. Pumas terminaría imponiéndose con tantos de Felipe Mora y un penal bien cobrado por el veterano Pablo Barrera. La segunda fecha y con primer partido en Ciudad Universitaria sería una feria de goles, recibiendo a Necaxa. Viniendo de atrás con gol de Víctor Dávila, Pumas daría la vuelta con un tanto golazo de Kevin Escamilla. Posteriormente a González haría el segundo, Martín Rodríguez el tercero, Alan Mozo el cuarto y Charlie su segundo en cuenta personal para terminar 5-3 y todos los refuerzos respondiendo de inmediato con 7 goles en 2 partidos. En la siguiente cita y frente al Atlas, cancha históricamente muy dura para los Pumas, los de Patiño abusarían del rojinegro y siendo una delantera letal, marcarían 3 a los de Guadalajara. Esto con goles de Kevin Escamilla nuevamente, un segundo impresionante de Pablo Barrera y el tercero por parte de Alustiza. Cabe destacar que Saldívar detendría un penal marcado y cometido por el rústico y lento defensor Alejandro Arribas, además de que el argentino Matías Alustiza fungiría en su mayoría como revulsivo este torneo, a diferencia del pasado. Nueve puntos de 9 posibles y líder tempranero del campeonato, eso sí frente a rivales de poca monta. Para la cuarta jornada Pumas empataría sin goles en Ciudad Universitaria y ante los Tuzos. El invicto de Pumas caería en la quinta fecha del campeonato y ante Rayados de Monterrey, esto que en la cancha del BBVA con tanto del defensa Nico Sánchez, además de caer por primera vez, Pumas perdería el liderato ante Cruz Azul y empatado con América en puntos. Ambos equipos serían protagonistas del torneo y mantendrían la regularidad hasta las fechas finales, siendo los partidos entre sí importantísimos para sacar ventaja uno u otro. Con el equipo a la baja, Pumas volvería a caer ahora en Ciudad Universitaria y frente a los Gallos Blancos de Querétaro. Derrota sorpresiva con un único tanto de Marcel Ruiz. Ha anotado a los 13 de iniciado, aunque el resultado pudo haber sido mucho peor, con errores puntuales de Malcorra y casi toda la saga del equipo. Vamos que era una defensa de agua. Cabe destacar que Saldívar tuvo una buena tarde en el México 68, salvando al equipo de por lo menos 3 jugadas claras y también atajando un penal. Bajo este contexto, Pumas visitó el Azteca para el clásico capitalino. América también venía a la baja con un empate y una derrota en sus 2 últimos partidos, dejando libre el liderato a Cruz Azul. Pero en este cotejo Pumas tuvo una buena tarde, poniéndose arriba en el marcador apenas a los 17 segundos con tanto de Felipe Mora. América empataría al 31 y Pumas conseguía el segundo al 72. Acá viene una gran polémica que desató el coraje de la afición auriazul. Esto pues con 20 minutos por jugar, Patiño hizo una serie de cambios en el planteamiento, echando al equipo para atrás cuando tenía el juego hasta cierto punto dominado. Esta forma tan ratonera y miedosa de jugar le costaría el empate de América en el tiempo agregado. Además de que Patiño le tuvo miedo a un América que tenía solo 9 hombres en cancha, regalando así el partido más importante para Pumas en el torneo regular. Es un empate que nos sabe derrota. Definitivamente no era ceder la iniciativa al equipo rival. Tomar en cuenta que teníamos nosotros a nuestros 2 centrales lastimados y que en el minuto 85, bueno, pues ya acusan ese
arrastran esa lesión. Entonces, en efecto, somos 2 hombres más, pero también nosotros tenemos gente muy disminuida físicamente. No hay pretexto. La verdad es que perdimos la concentración en los últimos minutos, no supimos mantener la posición de la pelota cuando la teníamos que mantener. Con 4 partidos consecutivos sin conocer la victoria, Pumas llegó desde atrás y venció a León en el Nou Camp. 2-1 fue el marcador con tantos de Felipe Mora en 2 ocasiones, jugador que si bien no era equiparable en calidad a Nico Castillo, definitivamente estaba cumpliendo con el puesto de centro delantero titular. 9ª fecha, nuevamente en Ciudad Universitaria ante el pan de la competencia, Pumas conseguía una segunda victoria consecutiva frente a Lobos BUAP. En esta ocasión 4-2 fue el marcador que hizo denotar nuevamente la efectiva delantera universitaria y la falta de solidez en la parte defensiva. Los tantos llegarían por parte de Alan Mendoza, Juan Manuel Iturbe, Pablo Barrera y Matías Alustiza, que ingresó de cambio. Sería en el segundo tanto de los poblanos que la defensa quedaría exhibida totalmente por los muy malitos Pablo Jaques, Luis Quintana y Alan Mendoza. En la 10ª jornada, la Universidad empataría en su visita a los Monarcas Morelia, sumando apenas 1 punto y llegando a 18 en la general, ligeramente por detrás de América con 20 y Cruz Azul con 23. El juego timorato y temeroso que David Patiño había impregnado a sus Pumas fue nuevamente notable en la fecha número 11, donde el equipo vencía 2-0 a la Franja del Puebla en menos de 15 minutos de iniciado, pero que sin ambición ni echándose para atrás, fueron empatados a 10 minutos del final, tal y como sucedió con América, desperdiciando la localía y una ventaja de 2 goles. En el cierre del torneo y con una derrota cantada en Guadalajara, el irregular cuadro de Patiño arremetió contra la historia y la estadística, llegando nuevamente desde atrás, empatando con tanto del Team Rodríguez y ganando con otro de Felipe Mora. Ambos chilenos rompían la longeva racha y Pumas vencía a Chivas en Guadalajara después de 37 años de no conseguirlo. En el México 68, curiosamente, Pumas no sacaba los mejores resultados y frente a Tigres, si bien dieron un partidazo a ambos equipos, la UNAM siguió sin hacer válida la localía y dejaban ir la victoria en casa. El marcador final sería 3-3, con tercia de goles del Cocolizo, jugador que junto a Felipe Mora fueron los 2 mejores refuerzos del equipo, destacando desde el primer partido y anotando prácticamente todos los goles del equipo. Tristemente la defensa dejaba entrar todo, el inexperto Alan Mozo era una avenida, Quintana daba vergüenza y Arribas, Mendoza o el relevo de Jaques nunca estuvieron a la altura. Pumas no la armaba en casa, pero conseguía sacar puntos de visita y en estadio caliente conseguía los 3 puntos de último momento con tanto del revulsivo estrella Matías Alustiza, jugador que de cambio lo hacía muy bien, pero no tenía la mejor relación con el estratega Patiño. Para este momento la irregularidad de Pumas le sumaba puntos, pero ya se encontraba lejos de América y Cruz Azul, equipos que tenían más victorias por cada empate universitario. El partido clave para conocer las posibilidades de alcanzar el liderato fue la derrota por la fecha número 15, nuevamente en Ciudad Universitaria y ante el favorito del campeonato, Cruz Azul. 2-1 sería el marcador con tantos de Méndez y Rentería, descuento universitario por parte de Quintana. En el duro cierre del torneo y con posibilidad de quedarse como segundo puesto o la 6ª posición, la universidad consiguió una nueva victoria ante Toluca y mantener una paternidad que tiene por lo menos ya 5 o 6 años. El marcador fue 1-0 con tanto de González y de esta forma asegurando por lo menos la 6ª posición en liguilla. Para la última cita ante Santos, Pumas ya no alcanzaba al América con todo y combinación de resultados, aunque de no sumar podría terminar como 5º lugar, por lo que para asegurar su 3ª posición los de Patiño necesitaban por lo menos 1 punto en casa. Siguiendo la pauta del torneo, Ciudad Universitaria no pesó de localía
y tampoco pudieron anotar gol, pues si bien el marcador fue 1-1, el tanto universitario fue autogol de Doria, dejando a Pumas con 30 puntos, pero mejor diferencia que Rayados o los santistas. Con estos resultados, Pumas tercero sería emparejado con Tigres sexto de la general, esto con partidos a jugarse los días 29 de noviembre y 2 de diciembre, partiendo del norte del país y cerrando en la capital. En la ida, los de Patiño sorprendían a Tigres poniéndose delante en el marcador, aunque la superioridad en la cancha daría la razón a los de casa, dando así la vuelta con autogol de Arribas, madre santa qué pedazo de basura, y un golazo de Dueñas, destacando que el español daba vergüenza como defensor y que en este partido en concreto Alfredo Saldívar tuvo grandes momentos y atajadas que terminaron por salvar a los capitalinos. En Ciudad Universitaria, la UNAM empataría el marcador global con tanto de González, pero siendo notablemente inferiores al nivel de Tigres, que para fortuna local desperdiciaron jugadas claves en la primera mitad. Tigres empataría el parcial de forma inmediata, pero el chileno Mora daba de nueva cuenta el pase a los de casa, sentenciando la llave con la jugada de González y anotación del Chavo Alustiza, jugador que de nueva cuenta entraba desde la banca y era asistido por el mejor jugador de Pumas, o sea Charly González, el diferente, el líder en asistencias y que marcaba casi tanto como Felipe Mora. En semifinales quedaban 3 de los 4 grandes y también Rayados de Monterrey. Los Pumas se enfrentarían al Azul Crema con partidos a jugarse los días 6 y 9 de diciembre, partiendo de Ciudad Universitaria y cerrando en el Coloso de Santa Úrsula. En la ida, América superaba rápidamente a Pumas y en solo 20 minutos conseguían el primero en su cuenta por conducto de Diego Lainez. Un Pumas desconcertado buscó acomodarse en cancha y mejoró para el resto de la primera mitad, aunque América seguía siendo más agresivo y Saldívar salvaba al equipo al minuto 41. Ya en la segunda mitad y con gran jugada de Alan Mozo, Martín Rodríguez daba el empate a los universitarios, equipo que al frente ya se veía mejor que las Águilas durante la segunda mitad. El pésimo defensor Luis Quintana cometió un claro penal que Alfredo Saldívar atajaba nuevamente, especialidad de la casa y cualidad por la cual el arquero se hizo famoso en sus inicios con el equipo. En los minutos finales, Pumas erraría varias jugadas claras y Saldívar salvaría al equipo por lo menos de otro gol cantado, vistiéndose de héroe, no solo esa noche, sino prácticamente todo el torneo y dejando en evidencia que el problema estaba atrás, con esa defensa tan endeble y fácil de descifrar. La fecha de la tragedia llegó una noche despejada para jugar el fútbol en Cuapa. Pumas tomó una posición cautelosa de inicio y América al ataque, tal y como se esperaba. Bastaron 7 minutos para que Alan Mozo perdiera la marca y dejara disparar a Renato Ibarra, triste disparo que se le fue de las manos a Saldívar e hizo mermar su seguridad en el arco universitario. Pumas se sobrepuso y con golazo de Carlos González se ponía de nuevo en la lucha por ser finalista. Bastaron apenas unos minutos para que en un tiro libre la tortuga española Alejandro Arribas perdiera la marca, siendo el único defensor que lo hizo, y dejar entrar solo a Bruno Valdés. En resumidas cuentas, en 28 minutos América era superior a un Pumas que solo era competitivo al frente, pues atrás sus jugadores eran demasiado malos. Al minuto 35, Saldívar regaló el partido más importante de su carrera hasta ese momento, jugada que no se entiende hasta la fecha y que hizo parecer estar vendido, pues el error no es orgánico, ni siquiera parece ser un mal reflejo o una confusión. Entrado el balón a la portería, el joven arquero mostró molestia y arremetió contra sus compañeros, situación que hoy en día tampoco se entiende. A partir de este momento Pumas se cayó, pues si bien se repuso del primer gol, error de Saldívar, este segundo error y más obvio regalo del arquero impregnaron de inseguridad y derrota el sentir de todo el equipo, con las Águilas al frente oliendo sangre y sintiendo el desorden en la parte trasera del Puma. Solo se pudo esperar lo peor. Desde esa noche, fíjate, pasó esa noche, llego a mi casa y le digo, señor, ¿sabes qué es la única noche que va a pasar mal?
porque obviamente te pega, ¿no? Claro, güey. Obviamente te pega y hablamos y sabes que es la única noche que va a pasar mal. Pasó y me levanté, güey, tanto que al siguiente torneo yo fui el capitán de ahí hasta que salí. Sí. Entonces, pero no, los rumores, la gente va a hablar, obviamente, como en todo, güey. La gente dice un montón de cosas. El cuarto gol llegó por parte de Roger Martínez, que también se le iba al arquero. Deshechos atrás, el quinto fue un golazo cooperativo que terminaba Diego Lainez, rebasando fácilmente a Alan Mozo y Alejandro Arribas, en lo que ya era una humillación total a los universitarios. Reafirmando su lugar en la historia Puma como uno de los peores centrales en la historia, Alejandro Arribas, no basto de ser humillado por Diego Lainez y regalar el segundo gol del partido, también cometía penal al colombiano Martínez, mismo que adivinaba Alfredo Saldívar, pero no bastaba para atajarlo. El arquero Puma salía llorando de la cancha del Azteca, sabiéndose culpable de la estrepitosa caída, y es así. Esa noche Saldívar arruinó todo el planteamiento y moral del equipo, dejando en segundo plano cualquier planteamiento o cambio que tuviera David Patiño en mente. Y aunque Saldívar fue el principal culpable de la derrota universitaria, no fue el único, pues hay que recordar que la pareja de centrales aportó bastantito, primero con Quintana, regalando un penal en la ida y apatía en la vuelta, y peor aún, con Arribas regalando el segundo y quinto gol del América o cometiendo el penal para el sexto tanto. Lo visto por el canterano Alan Mozo también fue tristísimo, siendo un factor para el primer gol de Ibarra, situación que se repitió por todo el torneo y hasta su salida de Pumas nunca corrigió. Aportaba mucho en el ataque, pero era un defensa muy malo. El estratega universitario poco tenía que decir ante semejante tragedia, misma que poco podía achacársela, pues hizo milagros con el pobre material humano que disponía. Muy adoloridos, estamos avergonzados por el resultado. Hicimos un mal juego, cometimos demasiados errores y cometiendo tantos errores pues es imposible muy aspirar a ganar con mucho dolor, con mucha tristeza, con una gran decepción, avergonzados por supuesto, porque sentimos que le fallamos al equipo. Pero en Pumas yo creo que se exigen campeonatos y perder 2 veces seguidas en liguilla contra América, no sé qué tanto puede afectar tu futuro. Pues no sé, contesta tú esa pregunta. Esa noche América traumó el plantel de David Patiño y en palabras del propio entrenador impregnó en el equipo una idea errónea de lo que eran en la cancha. Los jugadores perdieron confianza en ellos mismos y no compraron la idea que Patiño, también mermado psicológicamente, tenía para el Clausura 2019. Bastaron solo 4 partidos y 2 empates en el inicio del 2019 para cesar el proyecto de David Patiño al frente de sus Pumas. El estratega universitario pecó de muchas cosas al frente del equipo, pero consiguió logros que muchos otros técnicos nacionales o extranjeros no han podido lograr. Veamos, David llegó con un plantel en reestructuración, no era el de los altos salarios que tuvo Memo Vázquez Jr. en 2015 y parte del 2016, tampoco tuvo jugadores a su elección como sí lo hizo Palencia para ese mismo año. Patiño tenía un juego timorato y temeroso, pues en la defensa tenía jugadores malísimos como Mendoza, como Arribas o el nepotismo de la cantera, visto en Quintana y en un muy mal defensor Alan Mozo. Acá no cuento a Alfredo Saldívar, pues si bien terminó siendo factor para el despido de Patiño, entregó 2 torneos a nivel muy aceptable, salvando al equipo en varios partidos y atajando un promedio de 3 penales por semestre, números que a la fecha nadie ha podido repetir. También para terminar hay que recordar que Patiño llevó al equipo a 2 liguillas consecutivas, una cuartos de final y otra semifinales, siendo que antes de su llegada Pumas pasó por el penúltimo y también por el último lugar de la tabla general. Hizo jugar muy bien un equipo de jugadores rechazados y deshechos de otros clubes, tales como Malcorra, Iturbe, Martín Rodríguez, Alustiza o Felipe Mora, todos jugadores de segunda categoría en la Liga MX y que no sirvieron en sus equipos anteriores como Xolos, Atlas o Cruz Azul. Bajo el mando de David, Pumas rompió una racha de 34 años sin ganar en Guadalajara y estuvo a 5 puntos de lo hecho por Memo Vázquez Jr. en 2015. Recalco que con un plantel mucho más limitado y por ende con mayor mérito para David. Solo para darnos una idea, el plantel que dirigió Patiño era chafa en términos generales, y aún así hizo más puntos y tuvo mejor rendimiento que los Pumas de Mohamed y su plantilla millonaria. Números abismalmente superiores a los de Palencia, a los de Michel, solo 5 puntos por detrás de los de Memo Vázquez y 2 por detrás de Lilini. Opiniones hay muchas, y si bien estos Pumas nunca mostraron la garra histórica de la UNAM,
Patiño es solo el villano de una historia mal contada, un técnico que merece más por parte de la afición que pedía su cabeza cuando hizo que las piedras jugaran fútbol y que los troncos de madera disputaran una semifinal del fútbol mexicano. Patiño tuvo jugadores semiprofesionales o que estaban ahí por órdenes de altos mandos y no por mérito propio, tal es el caso de Quintana o Iniestra, que sin la indulgencia de Pumas, sus carreras se acabaron en 3 minutos. Si el fútbol es un poquito justo, solo un poquito, David volverá a dirigir al cuadro de sus amores, a los Pumas de la universidad.